que está conformado por la maestra Mónica Patricia, Rosalba y su servidora Claudia Liliana. Nosotros les vamos a hablar sobre el síndrome de Down. Bueno, el síndrome de Down es la más común y es muy fácil de reconocer a las personas con estas condiciones, ya que son los rasgos muy fáciles de observar. Esta condición antes era conocida como retraso mental. Es el resultado de una anormalidad de los cromosomas. Por alguna razón inexplicable, una desviación en el desarrollo de las células resulta en la producción de 47 cromosomas en lugar de 46, que se consideran normales. El cromosoma adicional cambia totalmente el desarrollo del niño, del cuerpo y el cerebro. Las principales características del síndrome de Down, que nos vamos a enfocar ahorita a las físicas, es que tienen manchas blancas diminutas en el iris del ojo. Tienen su cara aplanada, un solo pliegue en la palma de la mano, dedos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar. Estatura más baja en la niñez y la adultez. Tono muscular débil o ligamentos flojos. Manos y pies pequeños también. Orejas pequeñas y la lengua se tiende a salirse de su boca constantemente. En cuanto a las características de la motricidad, es hipotonía muscular, lentitud motora y mala coordinación. En características de la atención, tienen dificultad para mantener la atención en periodos de tiempos prolongados y facilidad para la distracción frente a estímulos diversos. Ellos tienen esta dificultad de mantener la atención por un largo tiempo. Siempre se distraen con alguna cosa que pase a su alrededor. En cuanto a las características de percepción, suelen procesar mejor la información visual que la auditiva, que en muchos de los casos usan con estos chicos lo que es el método troncoso, ya que, por ejemplo, cuando están adquiriendo la lectoescritura, son imágenes con las que ellos pueden aprender a leer y escribir. Tienen mayor respuesta a estímulos que el resto de la población. En cuanto a las características del lenguaje, tienen dificultad para dar respuestas verbales, dificultad para la expresión de ideas, teniendo mejor nivel de comprensión que de expresión, y dificultades en la pronunciación, vocabulario escaso y frases cortas. Epidemiología de síndrome de Down. El síndrome de Down es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual en la población y se debe a un efecto de dosis genética por la presencia de un cromosoma 21 adicional o de una trisomía parcial. De acuerdo a datos arrojados por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos. En México no hay estadísticas precisas de cuántas personas nacen con esta condición genética. Sin embargo, se estima que la incidencia es de aproximadamente 1 por cada 600 nacimientos, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. El síndrome de Down no es una enfermedad, sino es una condición que resulta de una alteración genética ocasionada por la presencia de 47 cromosomas en vez de los 46 usuales. En la mayoría de los casos tienen una copia extra del cromosoma 21, de ahí que también se le llame trisomía 21. Si bien no existe una causa única entre los factores de riesgo de que un recién nacido presente este síndrome, se destacan la edad avanzada de la madre, que los padres sean portadores de la translocación genética que lo desencadena y haber tenido previamente un hijo con síndrome de Down. La Asamblea de las Naciones Unidas, a partir del 2012, designan
el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general. Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las personas con el síndrome de Down. A principios del siglo XX se esperaba que los afectados vivieran menos de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años. Los pacientes presentan un fenotipo característico que incluye braquicefalia, facies plana, fisuras palpebrales oblicuas accedentes, epicanto, pabellones auriculares redondos con pliegues anormales e implantación baja, hipotonía y pliegue palmar transverso único. También pueden presentar enfermedades cardíacas y atresia duodenal, además de un incremento riesgo de leucemia mieloide aguda, enfermedad Hirschsprung y de enfermedad de Alzheimer, especialmente después de la cuarta década. El síndrome de Down presenta 5 variantes citogénicas, que sería la trisomía 21 regular, T21 con cariotipo 47XX más 21 o 47XY más 21. Presenta en alrededor de 95% de los casos. Traslocaciones robertsonianas, ROB, involucran el rearreglo de cromosomas 21 con otro de los cromosomas acrocéntricos de los grupos D o G. Su fórmula es 46XX o XY, ROB, D o G 21, Q10 más 21. Isocromosomas del brazo largo del cromosoma 21 con cariotipo 46XX o XY más 21 y 21Q10. Junto con las ROB se presentan en aproximadamente el 4% de los casos de los pacientes con síndrome de Down. Mosaicismo. Se define como una presencia de 2 o más líneas celulares diferentes en el mismo individuo. En este caso, una línea con T21, otra línea normal, se presentan con la fórmula 47XX o XY más 21 sobre 46XX o XY y corresponde a 1 menos 3% de todos los casos. Trisomía parcial de la región 21Q, 22.3, con cariotipo 46XX o XY, DUP 21Q, 22.3, se observa en menos del 1% de los casos. La T es frecuentemente resultado de una disyunción en la meiosis materna, el 90%. La mayoría ocurre en meiosis 1, M1. Los errores de la meiosis 2, M2, solamente constituyen 20% de los errores maternos. Las trisomías de origen paterno son menos frecuentes, el 3% en M1 y un 5% en M2. Y en alrededor del 4% de los casos, el cromosoma adicional es el resultado de un error posigótico.
Es importante mencionar que el porcentaje de mosaicos puede estar subdiagnosticado, dado que el número de células analizadas generalmente es insuficiente para detectar líneas celulares en baja proporción. Los mosaicos en el síndrome de Down pueden originarse de un cigoto normal o a partir de uno trisómico por la disyunción. Le dejo la palabra a la compañera Mónica. Causas. El síndrome Down se genera cuando se produce una división celular anormal en el cromosoma 21. Esta anomalía provoca una copia adicional, parcial o total del cromosoma. Este material genético es el responsable de los rasgos característicos y los problemas del desarrollo del síndrome de Down. Existen 3 variaciones genéticas. Tenemos la trisonomía 21 libre. Esta es la causa más común y es el resultado de un error genético que sucede durante la primera división meótica. El cromosoma 21 del óvulo o del espermatozoide no se separa como debiera y alguno de los 2 gametos contiene en lugar de 23, 24 cromosomas. Luego tenemos la translocación cromosómica. Es cuando un cromosoma 21 se rompe y alguno de esos fragmentos se pega a otra pareja cromosómica, generalmente a la 14. De este modo, la pareja 14 tiene una carga genética extra. Las características que desarrolla el feto dependen del fragmento genético translocado. Este tipo de alteraciones se hereda. Luego tenemos el mosaico o trisonomía mosaico. Se produce tras la concepción y es cuando el material genético no se separa correctamente. Uno de las células hijas tiene un par 21 3 cromosomas. La trisonomía no está presente en todas las células, solo en las que proceden de la primera célula mutada. Suele presentarse menor grado de discapacidad intelectual y el fenotipo dependerá del porcentaje de células translódicas que presenta el recuento. No existen causas psicológicas o físicas, pero sí existen riesgos, como por ejemplo, la edad avanzada de la madre. La probabilidad de una mujer de dar a luz a un niño con síndrome Down aumenta con la edad, porque los óvulos más antiguos tienen más riesgo de división cromosómica inadecuada. El riesgo aumenta después de los 35 años. Otro riesgo es ser portador de la translocación genética. Aquí tanto hombres como mujeres pueden transmitir la translocación genética. Y por último, haber tenido un hijo con síndrome Down. Los padres que tienen un hijo con síndrome Down y los que tienen una translocación tienen un mayor riesgo de tener otro hijo con este trastorno. Hasta aquí nuestra participación. Muchísimas gracias. Aún sigue grabando.